irradiar, porque todos tenemos una historia que contar. ¿Hubo alguna historia que dejara así como una huella? ¿Alguna huella que te dejara, vamos, de esas historias que se quedan contigo? Que te costaron trabajo ganarte la confianza de las personas y cuando te cuentan y tienes el testimonio, es más allá de cumplir con tu trabajo, sino fue todo lo que hubo detrás para ganarte, para poder lograr tu objetivo, que era obtener la información, sí, pero todo el trabajo que llevó contigo, todo lo que significó, pues incluso hasta vencer tus miedos a ir y preguntar y bueno, la circunstancia tampoco era fácil, ¿no? Llegar a esas comunidades era difícil. La zona de Guerrero, esa zona sobre todo de la montaña de Guerrero, siempre ha estado como muy marcada por la violencia, por la inseguridad. ¿Y qué momentos nos puedes compartir de toda esta etapa? Yo creo que uno de los lugares en particular como más fuertes era un lugar que se llamaba El Quemado. En El Quemado habían llegado los helicópteros por todos los hombres que estaban en esa comunidad y se los habían llevado a todos. Algunos regresaron, otros no. Y la comunidad entera tuvo que bajar a Acapulco a preguntar dónde estaban sus hombres. Y cuando los hombres regresaron, los que regresaron, nunca volvieron a ser los mismos. Eran una comunidad muy politizada, muy organizada, y cuando yo los conocí, ya varias décadas después de lo que había ocurrido, pues tenían como habían logrado como varias cosas, como su escuela, infraestructura para el pueblo, pero emocionalmente la tortura sí fue algo que que sí dejó huellas fuertes en ellos. Por ejemplo, las madres de otros lugares, del propio Atoyac de Álvarez, no era fácil que volvieran a confiar. Habían confiado mucho, mucha gente les había preguntado durante todas estas décadas. Entonces, volver a confiar era difícil. Pero una vez que abrían su corazón, ya te consideraban parte de ellos. Y alguien que fue difícil, pero siento que sí nos simpatizamos y que me tenía como cierta... ¿Estima? No, ni siquiera me atrevería a decir estima, pero como que sí me veía como con cierta ternura, era Tita Radilla. Tita Radilla era una de las lideresas más combativas, es una de las lideresas más combativas, más reticentes a todo este tema gubernamental, más como muy siempre encarando, ¿no? Y conmigo siempre fue muy amable, fue una persona muy accesible, pese a que no confiaba en la fiscalía, ¿no? Pero conmigo siempre fue muy cálida. Entonces creo que esa parte fue bonita porque con la comunidad, con quienes yo tenía que hablar, siempre fueron muy cálidos conmigo. Probablemente no me contaron tantas cosas, pero sí me recibieron muy bien. Y esa parte me conmueve hoy a la distancia, hoy con también muchos años más, que a lo mejor en aquel momento les parecía muy inocente quizás, y entonces como que me acogieron como, todavía no estás maleada, chamaca, ¿no? Casi, ¿no? Entonces creo que esa parte estuvo como a mi favor en aquel momento, ¿no? Y pese a que sí era un espacio de muchísima violencia, la verdad es que nunca tuve una mala experiencia allá, ¿no? O sea, siempre fue un espacio en el que sabía que tenía que cuidarme, estaba sola, pero
pero no, nunca tuve como una sensación fea en ese lugar, ¿no? La verdad es que siento que fue un espacio de gran aprendizaje sin dolor. Sin dolor en ese sentido, ¿no? O sea, sí hubo dolor en el sentido de compartir y empatizar, pero para mí, Olivia, pues no, no tengo una mala experiencia de un lugar pues que ha sido tan lastimado, ¿no? Que tiene muchísimos temas y casos de violencia fuertísimos, porque incluso gente que conocí después de eso, pues supe que habían sido encarcelados, que habían sido algunas personas asesinadas. Entonces sí eran un espacio en el que había mucho esos actos realmente fuertes, no anecdóticos, sino muy, muy reales y tremendos. Bueno, y con toda esa experiencia, con todo eso que traías ya de ese tiempo que estuviste trabajando en la fiscalía, te llega el momento de cerrar el ciclo, dar la vuelta a la página y trayendo todo lo que traías encima, aventarte a una nueva aventura, a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, a todo nuevo, incluso aventarte a hacer algo que no habías hecho profesionalmente antes. Sí, pero hubo un inter, acuérdate de Cancún. A eso me refiero, te lanzaste a Cancún. Ajá. Sí. Venías de la montaña de Guerrero y de repente terminaste en Cancún. Sí, así una locura. Pues a Cancún me lancé a la aventura total, o sea, realmente no tenía nada, venía de una depresión fuerte y yo creo que ese ha sido el único momento en el que me visualizo realmente deprimida, o sea, en este tema de no quitarte tenía como un suéterzote azul marino, me acuerdo, y no me lo quitaba y me sentaba como a mirar hacia la lontananza y entonces una ex compañera de trabajo me dijo que estaba en Cancún y que Cancún era la onda y que Cancún te hacías rico en 2 días, o sea, como en un sueño así del Dorado, casi. Y yo dije, pues vámonos a Cancún, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, me acuerdo que desde mi ida a Cancún no fue una ida padre. Me fui, es un recorrido, me fui en autobús, no me fui en avión. Entonces es un recorrido muy largo y me la pasé llorando todo el camino. Entonces creo que Cancún significó como un tocar el piso para salir, porque en Cancún pasaron cosas muy interesantes. O sea, a Cancún llegué y lo que me decían que tenía que hacer era trabajar en los tiempos compartidos, vender tiempos compartidos, ¿no? Y pues yo nunca había vendido nada, entonces era como venir de una experiencia como la de Guerrero y luego ir hacia los estos centros vacacionales, en especial el Mayan Palace, que es donde estuve. Pues no, o sea, era como, ay, no me hallo, ¿no? Esto no es lo que yo quiero hacer. Además era una experiencia como muy la lotería, porque, o sea, si vendías, si haces alguna venta, pues entonces te tocaba una parte de la comisión, pero hacer ventas no era sencillo. O sea, había como la línea internacional y la línea nacional. Yo estaba en la nacional porque pues no hablaba inglés, entonces no podía estar en la otra, que era como la más lucrativa. Entonces en la línea nacional era como difícil que lograras las ventas. Había quienes pues tenían como mucha experiencia, se habían dedicado a eso y era su forma de vida, ¿no? Pero para mí sí era como muy duro. Y me acuerdo que un día allí mismo, estando en la sala en la que recibes como a la gente para explicarle qué es el lugar y todo, había un periódico que decía, se solicita reportero. Y yo decía, qué loco que en el
periódicos solicitan reportero, ¿no? Y entonces, pues que me voy a pedir trabajo. Y literalmente esa fue la primera vez que fui a pedir trabajo, porque los trabajos previos había sido porque conocía personas, ¿no? O sea, mi amiga que me dejó el trabajo en la productora, luego la amiga de mi jefa, que fue quien me contrató para la fiscalía. Y ese momento, o sea, digamos, el Mayan Palace sí fui a pedir trabajo, pero ese no lo considero tan como dentro de mi área, pues. Pero cuando fui a pedir trabajo al periódico, pues sí fue como, pues yo soy Olivia Castillo y tengo esta experiencia. Y entonces me dijeron, pues te vamos a dar 3 días de prueba y si en 3 días pues nos gustas y te gustamos, pues te quedas. Y si no, pues ni modo, ¿no? Y yo dije, va. Y sí, me quedé a trabajar. Fue una experiencia muy interesante. La verdad es que la gente del periódico fue absolutamente solidaria conmigo. Solidaria de verdad, muy, muy fuerte. Pero ya allí, ya trabajando en el periódico, me di cuenta que ese trabajo lo podría hacer en otro lugar y que Cancún está padre como de vacaciones, pero que no era como mi idea de espacio para vivir, ¿no? O sea, no me imaginaba la vida, el resto de mi vida en Cancún. Sí necesitaba otras cosas. Sí me gustan otras cosas, sí me gustan como otras experiencias que en Cancún no iba a tener, experiencias como más ligadas a mi experiencia previa de cierta felicidad que me dan, por ejemplo, las librerías, los libros, las exposiciones, esas cosas que el cine, como muchas cosas que me gustaban que no iba a tener allí. Entonces eso me hizo regresar, ¿no? Pero a ver, espérate, antes del regreso ¿Qué noticias reportabas en Cancún? ¿Qué te tocaba? Pues como yo era la nueva, me daban las regiones. Entonces, es decir, me tocaba ver el Cancún que no es el Cancún que sale en la foto. O sea, no la zona hotelera. A mí me tocaba alrededor, es decir, las regiones. Cancún es está dividido en círculos y entonces las regiones están hacia el final y allí ves como todas estas zonas no urbanizadas en donde hace falta muchísimos servicios, en donde vive mucha gente que trabaja en los servicios de la zona hotelera, pero que sus espacios en realidad están muy pues en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, sobre todo de falta de servicios. Entonces me tocaba eso, me tocaba reportar también el tema de los rellenos sanitarios, que en aquel momento estaban en la zona continental de Isla Mujeres, pero que todos los días reportaban 700 toneladas de basura. Imagínate la cantidad de basura que genera esta región, ¿no? Entonces era un tema en el que se veía que Cancún ya dejaba de ser como el espacio al que iban los turistas de alta gama, es decir, ya habían acabado con el entorno y ahora se quedaba mucho para los Spring Breakers, que pues era como pura fiesta, y para el turismo nacional, porque el internacional ya se estaba yendo a otros espacios, ¿no? Los de alta gama ya se iban más hacia Costa Rica, hacia Los Cabos, hacia otros desarrollos, ¿no? Cancún ya había sido sobreexplotado a tal punto que, por ejemplo, en la zona hotelera ya no había arena. Como habían acabado con los manglares, tenían que traer arena de Isla Mujeres para ponerla, porque venía el agua y se la llevaba, entonces casi no tenías playa.
o sea, era muy poquita playa, en la franja de la playa era poquitita, porque ya había como un gran, pues sí, un gran tema de haber sobreexplotado la región, ¿no? De haberla no cuidado, y entonces, pues sí estaba como ese tema muy presente en las noticias que reportábamos, ¿no? La basura, el tema de las regiones, cosas como, me acuerdo que era temporada de Navidad, Año Nuevo, entonces pues tenía que ir a los restaurantes y preguntar cómo estaban sus reservaciones, si estaba yendo mucha gente o no, los menús que iban a ofertar, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero era como más los temas que tenían que ver con las personas que vivían en Cancún, no con la parte turística de lo que ocurría, ¿no? en este lugar. Toda una aventura, Oli, toda una experiencia de vivir en paraíso del Caribe y darte cuenta del otro lado que... Pero bueno, total que dices, yo esto lo puedo hacer en cualquier lado, si voy a trabajar para un periódico, pues igual lo puedo hacer en Puebla, regresas. También fue una decisión Sí, de difícil. hecho. Pues no, creo que esa ya no fue una decisión difícil, esa ya fue como más, como de lo puedo hacer, o sea, creo que el haber obtenido el trabajo en Cancún, lo que me dijo fue, puedes trabajar en donde quieras, o sea, como que se me quitó este tema de que me tenían que recomendar para algo, porque yo ya tenía las herramientas para trabajar en donde yo quisiera. Entonces dije, bueno, pues si pude trabajar aquí, puedo trabajar en otro lugar. Entonces me fui a Puebla, que tampoco era mi ciudad, pero en la que sí estaban viviendo mis papás, ¿no? Entonces dije, bueno, pues pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Y pasó que a la primera que fui a pedir trabajo me dijeron, sí, pásele. Dije, pues esto está bueno, ¿no? O sea, fue como muy rápido. Creo que era nada más pedir trabajo y ya lo iba a tener, o sea, no era tan difícil. Pero bueno, el sueldo no era bueno también, hay que decirlo, ¿no? O sea, no era un buen sueldo. En el Sol de Puebla, pero, ¿no? Sí, en el Sol de Puebla no era un buen sueldo, entonces, pero bueno, estaba aprendiendo, me gustaba como experimentar un poco, pero tampoco era lo que quería hacer. Entonces era, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Voy a dedicarme a esto, aquí o en dónde o qué voy a hacer, no? Y un día, porque me tocaba como reportear igual como cosas en las juntas auxiliares, y un día saliendo del periódico empecé a dar vueltas como por el centro de Puebla. Yo no conocía como mucho de la ciudad, y un día estaba cerca de donde era Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, y que está como muy cerca del edificio Carolino, o sea, o bueno, no sé si sigan ahí las oficinas, pero allí estaban. Y entonces entré y vi que había como oferta de posgrados, y yo tenía muchas ganas de hacer un posgrado, ¿no? Pero no lo quería hacer en México, lo quería hacer en España, de hecho. Y había obtenido como la aprobación de los estudios que quería hacer, pero no tenía la beca CONACYT, no tenía forma de irme, entonces no me fui. Así que tenía como ese tema, como un pendiente de algo que sí quería hacer. Y entonces, con la soberbia que tenía en aquel momento no, pues yo Puma, pues, bueno, vamos a ver si aquí me pueden enseñar algo. Y fue difícil entrar a ese posgrado, fue difícil entrar a ciencias del lenguaje. Fue un propedéutico muy fuerte, muy fuerte. Al final tuvimos 18 exámenes, aprendí que era un tema mucho de resistencia, ¿no? O sea, que ser investigador, además de talento, requieres de mucha disciplina
de un compromiso fuerte y de resistir, ¿no? Que es un tema de resistencia. Cambiaba de área de conocimiento, o sea, el lenguaje tiene que ver con la comunicación, pero no en ese grado de especialización, en un tema muy fuerte. Conocí extraordinarios investigadores. La verdad es que el Instituto Vélez Pliego tiene un nivel muy alto, de mucha exigencia, y también muy cuidado, porque pues éramos bien poquitos. Mi generación somos 6 alumnos, ¿no? Entonces estás hiper cuidado, hiper especializado, o sea, la verdad es que te cuidan muchísimo. Y justo en el Vélez Pliego es donde reinicio mi vínculo con la UNAM nuevamente, ¿no? Porque había una clase que nos interesaba y me acuerdo perfectamente que habían dicho que, bueno, en opinión de mi profesor en aquel momento, el mejor semantista de México era Ricardo Maldonado. Y me acuerdo que lo anoté en mi cuaderno y yo dije, yo un día voy a estudiar con Ricardo Maldonado, ¿no? Así como, yo quiero trabajar con alguien que es el mejor, ¿no? Entonces, dijeron que podíamos tomar clase con Ricardo Maldonado en la UNAM, y entonces veníamos cada semana a la UNAM a tomar la clase. Y bueno, estaba fascinada, me parecía impresionante todo lo que nos enseñaba. La forma de trabajo también muy sistematizada. Era wow, ¿no? Era una gran experiencia. Yo creo que la escuela, y yo como estudiante, ha sido de las mejores experiencias de mi vida, o sea, lo disfruto muchísimo. Y pues bueno, fue cuando cambió bueno, ¿a qué voy a hacer ahora, no? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, pues bueno, ya terminó la maestría, terminó el tema de la tesis, me titulé, y luego, pues dije, pues, ¿qué quiero hacer, no? ¿Hacia dónde voy a ir ahora? Y lo que hice fue ir a pedir trabajo a la Facultad de Comunicación. ¿De la UAP? Como que de la UAP, sí, de la misma universidad, pero pues otro espacio. Y me acuerdo que me acompañaste a esa primera clase muestra que me tocó, y pues me dijeron que sí, me dieron pocas horas. Al poco tiempo, muy poco tiempo, yo creo que en ese mismo año me ofrecieron el medio tiempo. Yo no sabía en aquel momento que era difícil que te dieran el medio tiempo o que te dieran un cubículo. Me parecía tan natural, como que pues, es normal, ¿no? Pero no sabía que era un proceso largo, ¿no? O sea, era como, está bien, ¿no? Y yo tenía la inquietud de lo que seguía, ¿no? O sea, quería hacer algo más. Ya venía como muy encarrilada y como con un buen entrenamiento, muy buen entrenamiento del Vélez Pliego. Entonces, pues decidirme a la UNAM a hacer el doctorado. Y la primera vez, pues no me aceptaron, me dijeron que se notaba que me faltaban como muchos herramientas pues metodológicas, tener claro qué es lo que quería hacer, porque aparte me aventé con un tema que me parecía fascinante, pero que no sabía como por dónde, porque pues era cerebro y lenguaje, patología del lenguaje. O sea, me estaba metiendo otra vez en un camino que no sabía como para dónde, y me dijeron, no, pues no, no te decimos que no definitivamente, porque sí hay a quien se lo decimos, sí hay a quien le decimos definitivamente dedícate a otra área, esta no es la tuya. Lo tuyo no, lo tuyo nos parece que puede ser, pero no ahorita. Entonces seguía trabajando en la UAP, pero hacía traslados a clases a la UNAM, y también en el Vélez Pliego estaba tomando otra clase con la doctora Montes, con la doctora Rosa Montes, absolutamente generosa ella. Y el siguiente año volví a hacer la solicitud y me aceptaron, ¿no? Igual un posgrado de muy alto rendimiento, 11 alumnos del país y de otros lugares. Entonces, pues volví como a
volví a casa, volví a la UNAM, volví a la Ciudad de México y fue otro momento de gran dicha. Y ya finalizando el doctorado, la parte de las clases, fue que la UAP abrió plazas de nueva creación y fue allí donde tomé la decisión de concursar por una. Concursé por una para Atlisco, la gané y pues dije, bueno, pues ya, está chido, ¿no? O sea, ya voy a dedicarme a la investigación y a la docencia. El tema fue que cerraron Atlisco y entonces me ofrecieron Tehuacán. Pero en Atlisco llegaste como directora. No, como coordinadora de la licenciatura. La propia plaza lo ofrecía, decía que si ganabas esa plaza, pues una de las actividades era coordinar la licenciatura en la unidad regional. En aquel momento eran unidades regionales, que fue hace 6 años, que era la unidad regional y pues ya, pero al poco tiempo pues me avisaron que la iban a cerrar, que la gente que estaba en Atlisco se iba a ir a la ciudad de Puebla, pero que iban a aperturar Tehuacán. Entonces si me interesaba pues me podía mudar a Tehuacán. Y yo decía, alguna vez fui de vacaciones a Tehuacán cuando tenía 8 años, pero no sé dónde están ni qué onda con ese lugar, ¿no? Y entonces venía otra vez de la Ciudad de México y irme a otro lugar recóndito me parecía muy loco, pero me fui y pues bueno, ya ahí otra vez como coordinadora, empezar la licenciatura, hacer un equipo de trabajo y pues ahí es donde trabajo ahora, ¿no? Tehuacán ha significado como muchos aprendizajes en muchos niveles y pues bueno, eso es lo que ahora hago, ¿no? Ahora coordino la licenciatura en comunicación desde hace 6 años. Ya han egresado 2 generaciones. En diciembre egresa la tercera. Ha crecido muchísimo la matrícula en los últimos 6 meses. Desde 2015 hasta 2019 recibíamos un grupo por periodo. A partir de este año, en enero recibimos 3 y ahorita volvimos a recibir otros 3, o sea que en 6 meses se ha triplicado la matrícula, lo que significa también como multiplicar el esfuerzo de todo el equipo. Soy muy afortunada de tener un gran equipo de trabajo, una gran comunidad. Hemos construido una gran comunidad y pues ese es como el punto en el que va esta historia laboral, ¿no? Este sería como el punto en el que en este momento me encuentro. Otra de las cosas importantes que ocurrió en Tehuacán, pues es que reconocí también una parte de mi pasado, es decir, el lugar de donde emigraron mis padres, de donde nacieron mis abuelos y tal. Entonces mis últimas investigaciones tienen que ver con este lugar en particular. Y creo que si no hubiera estado en Tehuacán, probablemente no habría sido jamás un tema de interés de investigación para mí, ¿no? Entonces, este recorrido hacia otro espacio que no imaginaba se ha convertido también en un lugar de reconocer el origen de mis ancestros, ¿no? Entonces, actualmente pues he escrito un par de capítulos acerca de este lugar, de Atenayuca, que es el lugar donde nacieron mis padres, aunque casi no vivieron allí. Mi mamá emigró a los 13 años, mi papá a los 19, y sí es el lugar de mis abuelos, sí es un lugar que es importante, pero que no tenía como muy presente, ¿no? Entonces como
después de todo este caminar, se vuelve un lugar también relevante. Oli, a lo largo bueno, hemos hablado mucho del crecimiento profesional, del recorrido profesional y cómo a lo largo de todos estos años que te llevan hasta este instante que estás trabajando en la Universidad de Puebla, que sigues trabajando, lograste tu sueño de trabajar del lado de Maldonado, porque para tu doctorado, has ido logrando sueños, has ido retándote a ti misma. ¿Cómo superas tus miedos? ¿Cómo superas tus propios límites? Y dices, eso quiero, eso voy a lograr y tengo que trabajar para eso. ¿Cómo logras enfocarte? ¿O qué hay que vencer? ¿Qué hay que hacer para poder encontrar el rumbo? Pues yo creo que a veces es como un motor interno que tienes que alimentar. Es decir, alguna vez creo que te conté el libro del camino del artista, donde dice que te tienes que alimentar, que no puede ser como algo que solamente esté dando, ¿no? O sea, no como un manantial inagotable. A ese manantial hay que alimentarlo. Y hay que alimentarlo de cosas que te hacen feliz. Entonces, de cosas que te llenan. Y, por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que te sugiere el camino del artista es que tú tengas una cita contigo, con tu artista, que eres tú, todas las semanas. Y así como no le cancelas a quien te importa mucho, pues bueno, no te canceles a ti, ¿no? Entonces, si para ti es gozoso ir al cine, pues ir y ver la película que te interesa. Si para ti es gozoso leer una novela, leerla. Si para ti es gozoso ver una serie, pero no como en este sentido de escaparte, sino de disfrutarlo, de alimentarte. Si para ti es importante las relaciones humanas, pues es importante que las fomentes, que las trabajes, que estés ahí y que expreses lo que estás sintiendo, o sea, que expreses tus miedos, que expreses que te sientes triste, que expreses que tienes como de pronto ciertas cosas que te dicen que socialmente hay que hacer, porque si no las haces, entonces no estás funcionando, y entonces tú decirte, pero no necesariamente, no tiene que ser como dicen que tiene que ser, puede haber otras formas, ¿no? Entonces, creo que algo que te permite tener como combustible es alimentarte en todos los sentidos, ¿no? También la parte de reconocer tu cuerpo, reconocer que este es el medio que tienes y que también hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, esa parte también no perderla de vista, ¿no? Por ejemplo, sí, cosas así que a lo mejor les pueden parecer como que no tienen mucho chiste, pero según yo sí, o sea, es estar pendiente de tu salud. Si tú te das cuenta que algo no está funcionando, estar como pilas con eso, porque si tú te dejas, entonces ya no hay motor que te ayude, ¿no? O sea, si tú abandonas quien tú eres en pro de algo, pues entonces algo no está funcionando. O sea, no sé si alguien vio por ahí un meme, bueno, sí, una cosita así que decía, estudia cuando los demás duermen, trabaja cuando los demás se divierten, y al final, y esa parte me pareció como maravillosa porque la cambiaron, decía, y al final, pues estarás hecho pedazos y no quedará nada de ti porque no tienes salud, ¿no? Porque yo creo que no se trata de seguir como en esta dinámica en la que tienes que ser productivo y tienes que lograr y tienes que obtener y que a cierta edad ciertas cosas, porque si no las tienes entonces ya fallaste y tu vida no sirve para nada. O sea, no es, a ver, yo estoy experimentando esta vida, la estoy viviendo como
me va indicando mi corazón y mis decisiones, pero me tengo que cuidar. O sea, si yo no me cuido, si no cuido mi salud, todo lo demás no funciona. Y salud significa que sí duermas, que sí comas, y que si algo te está molestando físicamente, pues le pongas atención y estés muy pilas de eso, porque me ha tocado ver personas que están como muy clavadas en su tema de ser productivos y generar y estar como eh, sin reconocer esta parte de la humanidad, y que terminan como en colapsos. O, por ejemplo, me acuerdo que alguien comentaba de un investigador que estaba, después de estar en terapia intensiva, les decía, necesito que vengan mis estudiantes porque necesito hacerles algunas observaciones a sus trabajos. Decías, a ver, ¿de verdad eso es lo que yo quiero? ¿De verdad ese es el punto al que quiero llegar, a estar hospitalizada y que de pronto diga, no, es que mi deber ser, o sea, no, creo que el motor eres tú y es tu vida y tú tienes que cuidarla y no significa que estás exento de que te pasen cosas. Estás en el mundo y como estás en el mundo te van a ocurrir cosas del mundo, algunas de ellas súper difíciles que dices, es que esto no debió pasarme, ¿por qué a mí, no? Pero pasa. Y no quiere decir que te vas a quedar como en ese punto, porque te cuidas de todo. O sea, te cuidas en este sentido de alimentar también a las personas que contribuyen a que tu manantial esté chido, esté bien. Y si de pronto ves que algo ahí ya no está jalando chido, pues cerrarlo y agradecerlo y decir, bueno, creo que caminamos este tramo y estuvo bien chido caminarlo, pero ya no, o sea, ya nuestros caminos pues tienen que separarse y que estés muy bien y yo voy a seguir con el mío, y tampoco estarte comparando. O sea, si te comparas también te detienes. O sea, si te comparas y es, no, es que lo que yo tendría que haber hecho a esta edad es tal, o fulanito lo hizo más rápido. Bueno, lo hizo a su ritmo, lo hizo como podía, lo hizo con su circunstancia, porque también he aprendido eso. Las circunstancias son distintas. Y de pronto, como este tema de la meritocracia mal entendida, como antes yo creía que así era, ¿no? Que tú lograbas las cosas, que tu esfuerzo era el que se imponía, pero en realidad son las circunstancias. O sea, son muchas cosas las que están presentes para que algo funcione. Y esas circunstancias pasan por la circunstancia en la que te tocó nacer, con las personas que te tocó estar, con el esfuerzo de todos ellos, cómo lo ven, cómo lo viven. Y, por ejemplo, otra de mis inquietudes ahorita de investigación tiene que ver con la colonia Santo Domingo, porque es una colonia que llegó con muchos inmigrantes. Me interesa saber qué pasa con los de Atenayuca y cómo en una primera generación se rompe la brecha de pobreza. Y yo pensaba que era esfuerzo, y no, son circunstancias también. Entonces, vemos como el hecho incluso geográfico de estar en la delegación Coyoacán genera otro entorno y genera otras posibilidades. Estar al lado de la universidad y que la UNAM sea tu parque, porque pues es al que tienes acceso, también genera otras cosas, ¿no? Que no ocurrirían en otras circunstancias. O sea, si tú hablas de la migración que ha ido a Chalco, ha ido a Ecatepec, en donde están muy lejos de muchísimos otros elementos que contribuirían al desarrollo más rápido, pues bueno, también encuentras respuestas, ¿no? Entonces sí es como reconocer, creo, nuestra humanidad, alimentarla de la mejor manera posible que encuentres, y eso es lo que te permite pues, seguir caminando. No sé si al ritmo que incluso uno querría en un primer momento, pero que sí te permite caminar, que te permite no inmovilizarte y darte cuenta de que estás vivo y de que puedes seguir caminando al pasito que vayas, ¿no? Hay cosas que quisieras que fueran más rápidas y
y por alguna circunstancia no es posible, pero que no te paras, eso es lo importante, que no te paralices, que pues de la forma que puedas y como puedas, pues sigues caminando, ¿no? Y sigues buscando el rumbo. Exacto. Pues de eso se trata la vida, de esto se trata estas transmisiones, de hablar un poco de nuestra propia experiencia, de cómo vamos pues buscando en el camino nuestra propia esencia, nuestro propio estar bien, nuestro propio lugar, de cómo a veces nos equivocamos, cambiamos de ruta y de cómo a veces la vida te va llevando de la mano y pues toca encontrarle, pues digamos que el gusto, la emoción, las ganas. Y pues como les dije al principio, me ha tocado acompañarme con Oli en el recorrido. Y yo creo que lo más importante de todo este recorrido, Oli, es que hemos aprendido juntas que, número uno, la amistad se va construyendo, pero también se va alimentando, como tú decías. Y también es respetar nuestros propios espacios, respetar nuestro propio crecimiento, nuestro propio ritmo, pero saber que tienes a alguien con quien puedes hablar, que tienes a alguien con quien puedes confiar y que eso, afortunadamente, la mayoría de la gente lo tenemos. Entonces hay que valorarlo, hay que agradecerlo y pues eso agradezco tu compartir, tu acompañar, tu abrir tu corazón. Ya nos contarás en algún otro momento porque tiempo tendremos. En principio no sabemos a dónde nos lleva esta aventura. Por lo pronto ha sido maravilloso escucharte y en esta siguiente oportunidad pues ojalá podamos relajarnos un poco y decir, vamos a hablar de por qué Oli sigue enamorada de la Ciudad de México y no termina de extrañar las quesadillas sin queso y esas idas en el metro, universidad y los campos de la rectoría. Qué historias se tejieron por ahí que siguen guardadas en su corazón. Oli, gracias. Ya, hay que ocuparnos y dejar que la vida fluya. Sí, muchísimas gracias, Charito, y pues muchísimas gracias por estar siempre durante estos años que pues me siento completamente bendecida y afortunada de contar con tu amistad, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Oli, y bueno, gracias a quienes hacen posible estas cuestiones, gracias a Iker, que está en la dirección y además en resolver los problemas que salen en la marcha y pues muchas gracias a dispuesto a escuchar. Gracias, Oli.